¿Eres cristiano? ¿En serio? Parte 4. En los 3 primeros capítulos de esta serie hemos explicado que el verdadero discípulo de Jesucristo le obedece fielmente porque lo ama más que a su propia vida. Está dispuesto a dejarlo todo por ser un seguidor de las doctrinas de Jesucristo. Además, los verdaderos discípulos de Jesús conocen y están de acuerdo con lo que Jesús enseña. Los verdaderos discípulos creen y saben que Jesús les enseña la palabra de Dios que los llevará a vida eterna. Los verdaderos discípulos no tratan de modificar lo que Jesús enseña. Lo reconocen como el Mesías, como el Rey nombrado por Dios. ¿Quiere decir todo esto que Jesús formó un movimiento político religioso? ¿Una agrupación de fanáticos dispuestos a morir por él y sus ideas? ¿Estaba Jesús tratando de derrocar al rey Herodes y expulsar a Pilatos, el gobernador del Imperio Romano? Veamos la evidencia bíblica. Cierto día del año 32 era común, muy cerca de la fiesta judía de la Pascua, se presentó la oportunidad para saber si las muchedumbres que lo escuchaban entendían lo que Jesús les estaba enseñando. El relato inspirado nos dice que la oportunidad se presentó después que Jesús efectuó un gran milagro delante de miles de personas. Leamos el relato. Juan, capítulo 6, versículo 2. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí, rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó: aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo: díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados.
y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos: ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado después de comer de los 5 panes de cebada. La gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas, él solo. Por siglos, los israelitas habían esperado el profeta prometido por Dios, el rey de Israel, el rey del mundo. Al ver la multiplicación de los panes para miles de personas, llegaron a la conclusión que era el profeta tan anhelado. La gente se daba cuenta que Jesús no quería que lo hagan rey, pero lo harían rey a la fuerza. Jesús se dio cuenta que nada los detendría, por eso se escabulló. Algo estaba muy mal en ese impulso irresistible que se apoderó del pueblo. Así es. Satanás estaba detrás de toda esta gente que a la fuerza lo quería hacer rey. No olvidemos que al principio de su ministerio, el diablo le ofreció a Jesús todos los reinos del mundo. Después de ver que Jesús los rechazó, Satanás se retiró hasta otro tiempo conveniente. Ese tiempo conveniente se le había presentado al diablo y lo estaba aprovechando. Satanás manipulaba a la muchedumbre para hacer rey a la fuerza a Jesús. En esos momentos, esa gente no eran sus discípulos, eran agentes del diablo. Por eso se retiró, para estar solo con su Padre Celestial, Jehová. Mateo capítulo 14 versículo 23 dice: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Así es, Jesús necesitaba la ayuda de su Padre Celestial Jehová para fortalecerse y no dejarse llevar por las aclamaciones de la gente. Así que es evidente que Jesús no tenía ningún interés de formar un grupo de entusiasmados apoyadores subversivos. Jesús no tenía el objetivo de levantarse en armas contra el Imperio Romano, como lo habían hecho Teudas y Judas Galileo para ese tiempo. Jesús no iba a modificar sus enseñanzas para darle gusto a la gente. Sus discípulos tenían que cambiar de opinión y obedecerle. Un año después, esta vez durante la fiesta judía de la Pascua, Jesús, reunido con sus 12 apóstoles, aclaró su posición y la de sus discípulos presentes y futuros con relación a los gobiernos de las naciones.
En esta ocasión, Jesús aclaró a sus apóstoles que sus discípulos no son parte del mundo. Lo dijo durante la última cena con sus apóstoles. El adoptar esta posición, les advirtió, les traería el odio del mundo. Leamos lo que escribió Juan, capítulo 15, versículo 18. Si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente. Pero ustedes no son del mundo. Yo los escogí para que no fueran parte del mundo, y por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: un siervo no es más que su amo. Si ellos me maltrataron, también los van a maltratar a ustedes. Si obedecieron lo que les enseñé, también obedecerán lo que ustedes les enseñen. Así es. Los discípulos de Jesucristo estarán dispuestos a soportar el odio del mundo. No sería fácil, no sería cómodo vivir en un mundo que los odia. Al contrario, sería muy peligroso. Jesús envió a sus discípulos a todas las naciones con un mensaje incómodo, muy poco atractivo. El apóstol Pablo, a los filósofos de Atenas, les dijo con claridad el mensaje que traía. Les dijo: así que, si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como uno de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Pablo no se iba a callar o acomodar su mensaje a su auditorio. Tenía el ejemplo de Jesús, que ante Pilatos dio un excelente testimonio de su confianza en Dios. Lea lo que escribió Pablo sobre el excelente ejemplo que puso Jesús ante Pilatos en su primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículo 13. Unas horas después de comer el cordero de la Pascua, ante Pilatos, Jesús aclaró lo que significa no ser parte del mundo. Leamos el relato. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Tomado de Juan, capítulo 18, versículo 33 al 36. Pablo dijo: Cristo Jesús dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Cuando Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, se refirió a sus discípulos. Unas horas antes,
Jesús les había dicho a sus apóstoles: ustedes no son parte del mundo, yo los escogí para que no fueran parte del mundo. Y ahora, ante Pilatos dice que si sus siervos fueran parte del mundo, sus siervos pelearían para que no fuera entregado a los judíos. Pero no lo harán, porque no son parte del mundo. La lección es clara, ¿verdad? Los discípulos de Jesucristo no se involucran en las peleas, luchas, combates, guerras religiosas o políticas de este mundo, ni siquiera para defender a su líder Jesucristo. Sus seguidores genuinos no distorsionan el mensaje que tienen para satisfacer a sus opositores. Satanás ha engañado a millones de cristianos a través de 20 siglos. Ha corrompido la mente de cristianos ingenuos, ignorantes e incautos y los han llevado a combatir en los conflictos de las naciones. Ese no es el mensaje que Cristo ordenó anunciar. En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y los conflictos de las ideologías políticas de la derecha y la izquierda, líderes políticos recibieron el apoyo de millones de cristianos. Engañados por estos líderes que tomaron la posición de Jesucristo en la mente de personas que se creían seguidores de Jesucristo, marcharon al campo de batalla. Por favor, compare con lo que Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 4, que ya hemos explicado en la parte 3 de esta serie. En el siglo XXI, la situación tiende a ser cada vez peor. Es obvio que estos cristianos no entienden lo que significan las palabras de Jesucristo: yo los escogí para que no fueran parte del mundo. ¿Eres cristiano? ¿En serio? Los genuinos discípulos de Jesucristo no son parte del mundo. No dan apoyo a ideologías políticas ni a sus líderes. No se dejan engañar por líderes religiosos que dicen hablar en nombre de Jesucristo, pero distorsionan su mensaje. Cristianos SC. Suscríbase en YouTube, búscanos en Facebook, solicita tu admisión al grupo, espera 48 horas para ser admitido. Comparte este video con amigos y parientes.